Oremos a Dios que sea Él quien bendiga esta palabra que va a ser predicada en esta mañana. Dios, venimos delante de tu presencia, oh Padre Celestial, muy agradecido, Señor, por este tiempo, por la alabanza que ha sido entonada por cada uno de tus hijos. Y ahora, Señor, aquieta nuestros corazones para poder nosotros escuchar el Evangelio eterno ser predicado en esta mañana. Los que aún no creen, concédeles fe. Los que están desanimados, Señor, anima sus corazones, porque creemos que tu palabra es eficaz para hacer la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede usted tomar sus lugares, hermanos? Y yo les voy a invitar a tener su Biblia preparada, abierta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, puede usted ahí tener preparada su Biblia en el capítulo 21. Gracias a Dios. Dios bendiga a todos los que nos visitan. Veo algunos rostros nuevos que por lo menos no los había visto recientemente. Sean bienvenidos a la casa del Señor, es una bendición. Y ahora ha llegado el momento de escuchar la palabra viva de nuestro Dios. Hay personas, hermanos, que están presas por haber cometido algún delito. Pero existen ciertos casos muy lamentables de personas que están en la cárcel por cosas muy insignificantes. Un ejemplo de estos es el señor o el joven Timothy James Bell, de 29 años, en Arizona. El 16 de noviembre del 2019, Timothy James Bell hizo realmente una tontería. Ya tenía algunos antecedentes, pero ese día él iba caminando por la calle y se le hizo fácil arrebatarle un burrito de $1 a una persona en la calle. Y al haber arrebatado ese burrito, la persona habla a la policía y le dice: ¿sabe qué? Este hombre me quitó mi burrito y quiero levantar una denuncia en contra de él. Recibió este hombre 15 años de cárcel. 15 años. Bueno, parece una gran injusticia y así como que lo sentimos, ¿no, hermano? ¿Cómo 15 años para arrebatar un burrito de $1? Bueno, Pablo sufrió una gran injusticia también, el apóstol San Pablo. Es que mire, en Hechos capítulo 21 al 26 vemos los cargos y denuncias contra el apóstol San Pablo, su arresto, los juicios ante diferentes gobernantes. Todo ese proceso judicial lo presentan estos capítulos del 21 al 26. Primero, Pablo aparece ante Claudio Lisias, el comandante romano, Hechos 21. Luego ante Félix en Cesarea, Hechos 24. Luego Festo, 25, 1 al 22. Luego finalmente ante el rey Agripa, rey de Judea, aparece Pablo al final del capítulo 25 y capítulo 26. Y finalmente Pablo llega a Roma en el capítulo 28, porque usted recordará, Pablo apeló su caso al César, al máximo gobernante del Imperio Romano. Es como ahora si alguien apela su caso hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Fue básicamente lo que hizo Pablo. Pero a partir del capítulo 21, Pablo está en la cárcel hasta que termina el libro de los Hechos, capítulo 28, 4 años de cárcel. Hechos 24-27 dice que pasó 2 años de cárcel ahí en Jerusalén. Y luego Hechos capítulo 28, sigue Pablo en la cárcel en Cesarea, 4 en total. Ahora usted dirá: siento que me equivoqué de iglesia, yo pensé que íbamos a hablar de la resurrección y vine a hablar de un caso de un hombre acusado y sus juicios y sus jueces. Bueno, no se equivocó usted de lugar, porque la resurrección tiene mucho que ver con la razón por la cual Pablo está en la cárcel. Pablo está en la cárcel por una simple y sencilla razón: por haber creído en la resurrección de Jesucristo. Así es que hoy quiero que usted me acompañe a ver las acusaciones contra Pablo y la solución que Pablo a la cual pudiera haber recurrido para salir de la cárcel fácilmente.
pero no pudo tomar esa solución. ¿Cuáles son las acusaciones contra Pablo? Hechos capítulo 21, versículo 28. A Pablo los judíos lo acusan y dicen: este hombre anda por todas partes enseñando a la gente contra nuestro pueblo, contra nuestra ley, contra este lugar que es el templo. Y ha metido a hombres gentiles al templo y ha profanado este lugar santo. Luego van delante de el comandante Claudio y dicen: Pablo es un peligro a nuestra sociedad. Pablo es un peligro para el pueblo hebreo, es un peligro para nuestra santa religión. O en otro caso dijeron: Pablo es una plaga, es una peste contra nuestro pueblo, provoca disturbios en la sociedad. Hechos 24:5 dice: hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es jefe de la secta de los nazarenos. Y levantaban, hermano, muchas otras acusaciones gravísimas contra Pablo, diciendo: este hombre es una mala influencia. Pero cada vez que levantaban una acusación contra Pablo, lo único que no podían hacer es presentar evidencias. Pablo está en contra del templo, a ver, presenten evidencias. No, pues no hay. Pablo está en contra de los judíos, evidencias, no hay. Pablo está en contra de nuestras costumbres, evidencias, no hay. Y nadie podía formular evidencias contra Pablo porque Pablo era inocente. De tal manera que Pablo dice, cada vez que se presenta ante Claudio, Festo, Félix, Agripa, a cada uno de esos gobernantes, Pablo les dice lo mismo: no he faltado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, ni contra el emperador. Pablo sí sabía por qué lo estaban acusando y no tenía nada que ver con esas cosas que ellos habían inventado, acusaciones falsas. Hechos 23:6, Pablo dice: yo sé por qué me han apresado, porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Por eso estoy en la cárcel, porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Más adelante, en otro juicio, 24:21, Pablo dice: es por la resurrección de los muertos por lo que hoy estoy siendo juzgado delante de ustedes. ¡Qué tremendo! Pablo estaba en la cárcel por creer que los muertos pueden volver a la vida. Es que eso es imposible que suceda, hermano. Una persona cuando muere, muere y queda muerta, ya no revive. Al menos que sea una resucitación, le dan respiración boca a boca, o vienen con un desfibrilador y tenía un problema cardíaco, le dan un shock de varios voltios de electricidad y la persona tiene una resucitación y vuelve a la vida. Pero después de 1, 2 o 3 días de muerto, nadie vuelve a la vida. Nadie, absolutamente nadie. Pero Pablo dice: es que como yo creo en la resurrección de los muertos, y no estaba hablando de otros muertos, estaba hablando de uno específico, Jesús de Nazaret, que nos cuentan los 4 evangelistas que al tercer día se abre la tumba y Jesús resucita de entre los muertos para vivir para siempre jamás. Y es que, hermano, nosotros nos damos cuenta que Festo, uno de los jueces de Pablo, dice 25:19 de Hechos: más bien lo que tienen en contra de Pablo son cuestiones tocante a su propia religión. Y dice: y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Pablo sostiene que ese muerto está vivo. Bien, imagínense, hay un personaje que siempre anda apareciendo vivo por ahí y dice que lo han fotografiado: al cantante de rock and roll Elvis Presley. De pronto, en la farándula norteamericana dicen: lo vimos en Georgia, lo vimos en North Carolina, lo vimos en Brasil, lo vimos en acá y allá, y dice: hemos visto a Elvis Presley vivo. Pero les aseguro que si nosotros de pronto empezamos a decir que Elvis Presley está vivo,
y que creemos que está vivo, nos van a decir que estamos locos. ¿Por qué? Porque los muertos no resucitan, no vuelven a la vida, hermano. Pero hay una gran excepción. Y ese fue el crucificado Jesús de Nazaret, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Así es que los gobernantes, los jueces de Pablo, sabían que los judíos no pueden presentar evidencias en contra de Pablo, y lo único que les molesta es que Pablo ande diciendo que aquel que estaba muerto, Jesús, que ahora está vivo. Y es que esa es la realidad de la resurrección. Jesús fue arrestado, enjuiciado, fue llevado al monte de la calavera, donde fue clavado a la cruz. Murió un día viernes, estuvo sobre la cruz 6 horas en agonía, hasta que finalmente dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, y se rasgó el velo, la cortina del templo, hermano, y hubo tinieblas sobre toda la tierra. De repente un terremoto, pero Jesús estaba muerto. Tan muerto estaba ese cuerpo que cuando llegaron los soldados a quebrarle las piernas, dijeron: ya no hay necesidad, ya está muerto. Luego lo ponen en una tumba oscura, fría, una tumba donde había una enorme roca para asegurarse que nadie entrara a robar el cuerpo. Luego pusieron unos centinelas, unos soldados afuera de la tumba para asegurarla. No vaya a ser que venga un discípulo, se robe el cuerpo y luego vayan a decir que Jesús resucitó, cuando en realidad lo único que hicieron fue robarse el cuerpo. Y luego la Biblia nos dice que el domingo por la mañana, el primer día de la semana, llegaron las mujeres a la tumba y encontraron la tumba abierta. Entran a la tumba y no ven nada excepto los paños con los cuales habían envuelto a Jesús, y un ángel que les dice: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Y es por eso, hermano, a mí me da tanto gusto, tanta alegría. Hoy en la mañana desperté yo temprano y puse cantos de resurrección, y pude ver en Facebook, en Instagram, en varios lugares, hermanos y hermanas, muchos que conocemos, todos poniendo el mismo mensaje: Él ha resucitado, Él vive para siempre jamás, la muerte no pudo detenerlo, Cristo ha resucitado. Y por eso Pablo pasó 4 años de su vida en la cárcel. 4 años de su vida en la cárcel por creer que un muerto volvió a la vida. Ahora, ¿cuál era la solución a su problema de Pablo, su problema judicial? Era muy sencillo. Pablo podría haber dicho: ¿saben qué? Tienen razón, Él no resucitó. Sí, está muerto. Y lo hubieran dejado libre. O Pablo podría haber dicho: ¿saben qué? Me engañaron. Estos cristianos me engañaron, me hicieron creer, pero yo creo que ustedes tienen razón, se robaron el cuerpo de la tumba. Discúlpenme, ¿ya me puedo ir a mi casa? Pablo lo único que tenía que haber hecho es renunciar a lo que él estaba diciendo, que Jesús estaba vivo, y decir: tienen razón, Él está muerto. Callarse, dejar de predicar que Jesús murió y que ahora estaba vivo. El caso estaba extremadamente sencillo: deja de hablar de la resurrección y eres libre. Hubiera sido tan fácil, y así Pablo hubiera evitado pasar los próximos 4 años de su vida como un preso en una celda, con maltratos, con burlas y demás. Pero ¿por qué no hizo eso Pablo? ¿Por qué no lo hizo? Porque Pablo no podía dejar de anunciar al mundo entero de que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo resucitado se le apareció a Pablo. El Cristo resucitado se le apareció a Pablo. Y cuando Pablo está frente al rey Agripa, Pablo le explica todo. Hechos 26:9. Si tiene su Biblia, yo le invito a que abra su Biblia en esa porción.
porque va a ser muy importante, donde Pablo recuerda todo lo que él ha vivido. Hechos 26:9. Pues bien, le dice a Agripa, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes y de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuanto los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Pablo le dice a Agripa, rey Agripa, yo odiaba a los cristianos, yo los andaba buscando, sacándolos de sus escondites para que o blasfemaran a Jesús o renunciaran a ser cristianos, o si no renunciaban, pues los matábamos, como le sucedió al diácono Esteban cuando fue ejecutado a manos de los judíos. Pablo decía, yo odiaba a Jesús, odiaba el camino de Jesús, odiaba a sus seguidores de Jesús. He dedicado gran parte de mi vida a destruir el cristianismo. Pero un día en uno de esos viajes, cuando yo iba a cazar más cristianos, versículo 12 dice, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más brillante que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo te haces daño a ti mismo. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me contestó el Señor, ahora ponte en pie, me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos. ¿Qué sucede? El Cristo resucitado confronta a Pablo y lo conoce. Entre todos los seres humanos de la tierra, le habla por su nombre y le dice, Saulo, Saulo, para que él no estuviera equivocado. Ay, ¿con quién estará hablando esa voz? Ay, pues está hablando conmigo porque me está diciendo por mi nombre. Quiera Dios que el día de hoy podamos escuchar su voz, mencionar nuestro nombre. Ramón, Ramón, Miguel, Miguel, Martín, Martín, Rosa, Rosa, Alma, Alma. ¿Por qué? Usted dice, pero yo no estoy persiguiendo a los cristianos. Yo no los estoy matando como lo hizo él. Pero estoy viviendo mal delante de Dios. Estoy embriagándome los fines de semana con mis amigos, estoy viviendo en fornicación, en adulterio, estoy haciendo cosas indebidas, estoy guardando odio y rencor en mi corazón, estoy viviendo una vida llena de pecado, y Jesús viene a mí y me dice por mi nombre, Abraham, Abraham, ¿por qué estás yendo en contra de mi voluntad? ¿Por qué tú te estás haciendo daño a ti mismo a través de tu pecado? Y en ese preciso momento, cuando el Cristo resucitado confronta a Pablo, habiéndolo llamado por su nombre y habiéndolo confrontado con su pecado, con su mal, le dice, tú vas a ser ahora mi siervo y mi testigo. Tú vas a ser mi siervo y mi testigo. Tú vas a hablar de mí, me vas a servir, tú vas a estar a mis órdenes. Al que tú tanto odias, ahora tú le vas a servir, Pablo. Versículo 19, Pablo dice, no tuve más que hacer. No fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras.
Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho nada sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. ¿Cómo es posible que Pablo fue transformado de ser un hombre completamente opuesto al evangelio, odioso de los cristianos, rechaza a los cristianos, y ahora era un predicador del evangelio y testificaba acerca de Jesús? Es que fue una transformación radical, una transformación increíble, sorprendente, algo que solo Dios puede hacer. Hace poco una de las personas aquí en nuestra congregación que me dijo: hermano, yo quiero solicitar, ya quiero bautizarme, dijo: es que ya llegó el momento en que ya quiero entregar mi vida al 100% al Señor. Y uno dice: ¿quién puede hacer ese cambio, esa transformación? Solamente Dios. Y lo hizo en la vida del apóstol Pablo. El poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos fue el mismo que transformó la vida de este enemigo y perseguidor de cristianos. Y un día el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias en Galacia, les dice, Gálatas 2:20, escuchen muy bien, este versículo me lo dio uno de mis hijos para incluir en la predicación. Dice Pablo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo o en la carne, dice la Reina Valera, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es que dice Pablo, el Cristo resucitado, la resurrección de Jesús tiene poder para transformar mi vida, porque cuando Cristo resucitó, eso significó que cuando Él viene a vivir en mí, ahora me empodera, me fortalece, cambia mi corazón, cambia mi vida de tal manera que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive a través de mi vida. Cristo reside en mi ser, reside en todo lo que yo soy. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso, hermanos, es el poder del Cristo resucitado, viviendo en cada uno de nosotros, a través de nosotros, siendo luz al mundo, sal en la tierra y esperanza para todos los que no creen. El Cristo resucitado en verdad está vivo y vive en nosotros. El Cristo resucitado vive en todo aquel que ha confesado su fe en Él. Es por el poder del Cristo resucitado que vivimos en esta vida como siervos y testigos de la resurrección de Jesús. Una cosa es decir, sí, yo creo eso de la resurrección, sí, yo creo, tiene razón. Una cosa es tener una fe intelectual y otra cosa es decir, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos y ahora vive en mi vida. Tengo fe en el Hijo de Dios. Él transformó mi vida y jamás volví a ser igual. Ese es el poder de la resurrección. Oremos. Dios eterno, te doy muchísimas gracias por cada una de las personas que hoy nos acompañan en este lugar. Sé que varios de ellos aceptaron la invitación de un familiar, de un amigo, para que hoy ellos pudieran escuchar que Jesús resucitó de entre los muertos, no solamente como un evento histórico que se celebra tradicionalmente, sino como una realidad que puede ser propia en su vida, que Cristo viva en cada uno de nosotros, que Cristo viva a través de nosotros, que el Cristo resucitado transforme nuestra vida. Porque aunque nosotros creemos, no soy tan malo como el que está en la cárcel, no soy tan malo como aquel
que yo conozco, como aquel que dejó a su esposa, como aquel que vive embriagado todos los fines de semana. Yo no soy tan malo, pero aún así tu palabra dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y estamos bajo condenación. Pero si hoy decimos: creo en el Cristo resucitado, creo en el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, hoy podemos decir: perdona mis pecados, Jesús. Límpiame más y más de mi maldad. Quita de mí la culpa por haberte ofendido. Y que de hoy en adelante no sea yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. Que Cristo viva en mí. Y así yo poder ser siervo tuyo, testigo tuyo, y en el área en que tú me hayas puesto, en el trabajo que tú me hayas puesto, en la familia que tú me hayas puesto, pueda yo ser un siervo y testigo de las buenas noticias acerca de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.